El 30 de junio de este año hubo una presunta ejecución de militares a integrantes del crimen organizado en Tlatlaya, Estado de México. Y meses después de que tanto México como en Estados Unidos nos enteramos de lo sucedido en el estado del cual salió el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos enteramos de otra masacre, primero de un ataque contra estudiantes el día 26 de septiembre. Hace unas semanas se descubrieron las fosas clandestinas donde presuntamente estarían los muchachos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Estado de Guerrero. Empezamos, está usted en zona de impacto. Mira, el 30 de junio, en San Pedro de los Limones, allá por el Estado de México, es una comunidad que está dentro del municipio de Tlatlaya, muy, muy cercana, a escasos 30 minutos de Arcelia, de Estado de Guerrero. Es la parte donde colinda tanto Estado de México como Guerrero. Ese día, por la madrugada, hubo una presunta ejecución por parte de integrantes del ejército mexicano contra miembros del crimen organizado. Pero lo más extraño de esto no es que el ejército mexicano haya ejecutado o presuntamente ejecutado, puesto que denuncias de este tipo suelen presentarse de manera invariable en este país. Siempre se ha hablado de ejecuciones en las rancherías, en las sierras, por parte del crimen organizado, por parte del Estado mexicano a través del ejército mexicano. Se habla de sus abusos, de violaciones. Recordarán ustedes el caso de Ernestina en Veracruz, una persona de edad avanzada que fue violentada sexualmente por parte de integrantes del ejército. Entonces, esto no es lo extraño en el caso de San Pedro de los Limones en Tlatlaya, Estado de México. Claro que es preocupante, claro que es indignante, pero aquí lo que resulta extraño y llama muchísimo la atención, por supuesto, es que el día 3 de julio, el jueves 3 de julio, se hayan enterado en Estados Unidos qué era lo que estaba sucediendo a través de la agencia AP, y también que el día 4 de julio hayan estado integrantes de la Organización de las Naciones Unidas en la comunidad de San Pedro de los Limones para ver qué es lo que había sucedido. Y ya se hablaba en aquella ocasión de presunta ejecución. De hecho, el reportero de la agencia norteamericana, la AP, la Associated Press, que es un símil a lo que sería Notimex aquí en México, es decir, una agencia de información pro Estado, o que es utilizada por el Estado mexicano, en este caso el Estado de Estados Unidos, para promover cierta información que ellos desean se dé a conocer. La agencia AP nunca se ha caracterizado porque sus reporteros vayan al lugar de los hechos y realicen una investigación. Sí, generalmente cubren todo lo que tiene que ver con conferencias de prensa oficiales, sí, pero generalmente no hacen indagación. El día 30 de junio, cuando sucedieron estos hechos, donde murieron 22 jóvenes entre 15 años y 23 años, ese día los muchachos estaban tranquilamente bebiendo refresco, hay que decirlo claramente, no estaban consumiendo bebidas alcohólicas, y ya por la madrugada se fueron a una bodega donde fueron ultimados por integrantes del ejército mexicano. Nosotros aquí en este país nos enteramos gracias a lo que reseñó la agencia AP, pero el gobierno mexicano a través del ejército emitió un comunicado de prensa el día 1 de julio
donde dijo que se había presentado un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y el ejército mexicano. Le debo de decir que el ejército no puede accionar sus armas, no debe, de acuerdo con sus protocolos, no debe accionar sus armas a menos que sea agredido, y tampoco puede salir de los cuarteles, aún cuando se encuentra distribuido a lo largo del territorio mexicano, puede patrullar, ¿sí? Pero generalmente en el día está en sus cuarteles o en sus guarniciones y ya por la tarde empieza a patrullar, o en los casos donde hay algún operativo, ahí sí, a lo largo del día hace patrullajes y ya no nada más los retenes en las carreteras tanto federales como estatales. Y lo curioso de todo esto es que en todo lo que es una franja de Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, en toda esa zona que es un área de trasiego de la droga aquí en este país y donde se produce, por ejemplo, en Guerrero, se produce en la zona serrana, tanto marihuana como goma de opio, y esto es decir, amapola, esto es desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Entonces, en casos como estos, cuando se establece algún operativo, ahí sí pueden los integrantes del ejército mexicano patrullar, ¿sí? Pero quienes establecen en la parte de todo lo que tiene que ver las carreteras o zonas, no carreteras, son como una especie de caminos reales, pero tan amplios como para que pueda caber, para que quepa un coche, un auto o incluso un vehículo del ejército mexicano. Esas estaban siendo vigiladas por integrantes de las policías municipales. En la revista Proceso se acudió al lugar, esta es la primera vez que se va al lugar de San Pedro de los Limones para hablar con las víctimas a ver qué fue lo que sucedió, porque mientras en Estados Unidos se empezó toda una maquinaria para cuestionar la violación de los derechos humanos, la violación de los protocolos por parte del ejército mexicano en contra de civiles, en México apenas nos estábamos enterando. La ONU ya había ido a las comunidades, ya había hablado con la gente, ya sabían qué es lo que había acontecido, y el reportero de la agencia AP dio señas de cómo se dieron cada uno de estos balazos que llegaron a la bodega donde fallecieron estos jóvenes. Es muy importante entender que hay una gran diferencia entre el gobierno de Estados Unidos cuando se entera a través de la prensa mexicana, porque la prensa, si algo se ha caracterizado los periodistas mexicanos, es que van al lugar de los hechos, sobre todo aquellos que viven en los estados, que no viven en el Distrito Federal y que son los que tienen un mayor riesgo, puesto que ellos van, ¿sí? Y aún antes de que se vaya el crimen organizado, ellos llegan en muchísimas ocasiones a la escena del crimen, o incluso cuando todavía están haciendo rondines y las autoridades municipales deciden no acordonar la zona. Es extraño, le digo, porque en esta ocasión fue el gobierno de Estados Unidos quien empezó a hacer un llamado ante el mundo de que en México se estaban violentando los derechos humanos. Los derechos humanos se violentan aquí desde hace muchísimos años, lo denuncia la prensa mexicana y aún así no se hace nada, pero cuando Estados Unidos interviene, ahí es donde vienen los problemas. No sabemos aún cuáles fueron los motivos del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, ahorita existe la necesidad de renovar nuevamente el famoso Plan Mérida. Recuerde usted aquel pacto que se estableció entre Ernesto Zedillo, cuando era presidente de México, y Bill Clinton, presidente de la Unión Americana, establecieron un pacto de cooperación donde año con año el gobierno estadounidense le da cientos de miles de dólares al gobierno mexicano para atacar el crimen organizado. En esta ocasión ya se tiene que renovar nuevamente todo lo que tiene que ver con el Plan Mérida, y recuerde usted que los republicanos han estado rechazando
las peticiones al actual presidente Barack Obama de que entregue nuevos recursos al gobierno mexicano. Entonces, esa podría ser una de las razones por las cuales esto salió a la luz pública. Aquí lo importante que hay que ver es que puede ser un botón de muestra, ¿sí?, que concatenado con lo que sucedió el día 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, ¿sí?, donde fueron atacados varios camiones donde iban estudiantes de la Normal Isidro Burgos y también se asesinó a 3 muchachos esa noche. Esto si se concatena con el caso de Tlatlaya, puede ser la punta que necesita México para que los gobiernos, tanto estatales como federales, finalmente tomen cartas en el asunto y decidan denunciar y abrir investigaciones contra los políticos que están vinculados con el crimen organizado. Ambos casos tienen que ver justamente con esto, la impunidad, el vínculo entre ambas organizaciones, me refiero a la organización institucional que es el Estado y el crimen organizado. En procesos pudimos acudir, le digo, al pueblo, al poblado donde se dieron estos acontecimientos. Hablamos con varias de las viudas, jóvenes, chavitas, muchachitas, de entre 14, 16, la mayor con la que hablamos tenía 19 años, por eso omitimos decir los nombres, puesto que son menores de edad. Estas jovencitas se casaron muy jóvenes porque, mire, en Guerrero, la mayoría son de Guerrero, ¿sí? Hubo una que es del Estado de México, pero son de este municipio que le digo Arcelia, que colinda justamente con el Estado de México. La mayoría de las jovencitas a los 13 años o te casas, ¿sí?, o te quedas en tu casa ayudándole a tus papás en la milpa, una milpa donde lo único que vas a producir es maíz y ajonjolí en este caso, y para autoconsumo. Muchas de las personas que viven en Arcelia, en las comunidades, Arcelia apenas tiene 500,000 de habitantes, es decir, en la cabecera municipal, ¿sí?, hay poquitísimos habitantes, pero todavía menos en las zonas, en las rancherías que forman parte de ese municipio. En esas rancherías, la gente no es dueña de la hectárea donde siembran, lo que hacen es rentar, es decir, ni siquiera podemos llamarle que son pequeños propietarios o que son ejidatarios. Entonces, el nivel de vida es, empiezan las niñas muy jovencitas y los muchachos también a una edad muy, muy pequeña, ¿sí?, ya se convierten en hombres y no tienen más que, en el caso de los hombres, ahorita, 2 opciones, o se van a la milpa o se van con el narco. ¿Por qué? Porque el narco les puede pagar aproximadamente 5,000 pesos mensuales, como un salario, ¿sí?, lo que les da es suficiente para casarse y atender a estas niñas, ¿sí?, con las cuales a los 45 años ya tienen cerca de 8 hijos, ¿sí? Entonces, no hay condiciones en Guerrero, como también en otros estados. De esto y más vamos a seguir hablando en los siguientes cortes. Por favor, quédese con nosotros, está usted en Zona de Impacto. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida
¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Bueno, podemos hablar de las condiciones de pobreza, falta de educación, falta de programas sociales. Podemos hablar de muchas cosas que afectan a toda esta zona pobre de México y que es más de la mitad, ¿sí? Pero de eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió en Tlatlaya. Mire, de acuerdo con las versiones que pudimos obtener en la revista Proceso y que por falta de espacio incluso no se publicaron todas, todo sucedió, todo empezó justamente el año pasado y tiene que ver con los vínculos del crimen organizado. En noviembre estaban 4 integrantes del municipio de Arcelia, mire, funcionarios, ¿sí? 4 funcionarios del municipio de Arcelia estaban en un poblado, en una ranchería que se llama El Uche. En este lugar estaban ellos vestidos de cazadores, con armas, dentro de una camioneta. El ejército que estaba patrullando por la mañana, a las 6 de la mañana, los vio y, en lugar de esperar el ejército que hubiera un posible disparo en contra de ellos, lo que hicieron fue abrir fuego y los mataron. Ahí también hubo una ejecución. Como el poblado está muy cerca de la cabecera municipal y estos eran funcionarios, los propios pobladores de Arcelia y de la propia comunidad rodearon a los integrantes del ejército, ¿sí? Y los obligaron a las autoridades, las obligaron a que se abriera una investigación en contra de estos integrantes. De hecho, hoy están siendo procesados. Pero mire,
una de las personas que iba ahí, miembro del Ayuntamiento de Arcelia, era suegro, ¿sí?, de un líder del crimen organizado que maneja toda esa zona, ¿sí? Una de sus hijas se había juntado con un integrante del crimen organizado. De acuerdo con las versiones, esta persona, este señor que es funcionario del ayuntamiento, no tenía vínculos con el crimen organizado. Lo único que se conocía era que, bueno, su hija había decidido irse con un grupo criminal. Sin embargo, después de que sucede esto, el grupo de la familia, recuerde usted que la familia michoacana se divide, ¿sí? Una parte se queda en Guerrero, que es comandada por alguien que le llaman el Chango Méndez, y otra parte por la tuta, por Servando Martínez, ¿no? Ellos se quedan en Michoacán. Bueno, los que se quedan en Guerrero son la familia, y los que se quedan en Michoacán son los caballeros templarios. Bueno, esta persona era suegro de un integrante de la familia. Después de que los ejecutaron a ellos, y aún con que se les abrió un proceso en materia civil, porque recuerde usted que ya la propia ley fue modificada, ya no existe el fuero militar, ¿sí?, y ya pueden ser juzgados por autoridades civiles cuando se trate de agresiones contra civiles. A pesar de eso, y el expediente se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el grupo delictivo de la familia decidió atacar a un grupo del ejército y de la marina cuando estaban patrullando después de esto, y ahí resultó muerto un corbeta de la marina, un joven también. Después de ello, integrantes de la marina ejecutaron a toda una familia por la misma zona, ¿sí? De hecho, después de que sucede esta ejecución, que es por ahí del mes de abril, nuevamente las autoridades, los pobladores de Arcelia y todos los poblados que están ahí cerca, realizaron cierres de la carretera estatal, la carretera que conecta a Iguala con Arcelia. Mire, para quien no conoce el estado de Guerrero, haga de cuenta usted que arriba, ¿sí?, está Iguala, luego sigue Chilpancingo, primero está Chilpancingo, luego sigue Iguala, ¿sí?, después sigue Arcelia, a un lado, hacia adentro, hacia la derecha, por decirlo, estaría San Miguel Totoltepec, también de Guerrero, y hacia la izquierda está Tlatlaya, para que se pueda ubicar más o menos cómo está distribuido. Pues la gente de este poblado, tanto del Estado de México como de Guerrero de Arcelia, ¿sí?, del municipio de Arcelia, lo que hicieron fue tomar la carretera, porque hay un entronque, que es la carretera que viene, la que le digo, de Chilpancingo, Iguala a Arcelia, y donde la cruza, que es para irte hacia tu izquierda al Estado de México y hacia tu derecha hacia San Miguel Totoltepec. En ese entronque hicieron una manifestación porque la gente ya estaba harta y quería que se fuera el 102 Batallón, ¿sí?, que son quienes han estado participando en estos enfrentamientos. E incluso fueron las autoridades de gobernación, fue un representante de gobernación a hablar. Finalmente concluyó la manifestación, duró 3 días la toma de la carretera, se dijo que se iba a analizar el caso, y luego sucede lo de la bodega, el 30 de junio, donde mueren 22 personas, de las cuales una era una muchachita de 15 años, de nombre Erika. Había además 2 mujeres más que se presupone estaban con los jóvenes, y una cuarta persona que sería la madre de Erika, y a la cual la revista Square sacó el día 19, al mismo momento que la revista Proceso, sacó el día 19 de septiembre la versión de lo que había sucedido.
ahora que nosotros estuvimos por allá hablando con la gente, pudimos ver que la mayoría de los muchachos, ¿sí?, eran jóvenes que se dedicaban, tenían una vida tranquila, se habían casado muy jovencitos y, como le digo, trabajaban en la milpa, algunos, y otros eran dependientes. ¿Cuánto puede ganar un dependiente? Pues un salario mínimo, ¿no? Y la mayoría fueron levantados, ya fuera 15 días antes de la matanza, algunos fueron levantados en diciembre del año pasado, otros, según los testimonios, fueron levantados en febrero, y todos presuntamente por integrantes de la maña, así les llaman allá, e incluso al gobierno, le llaman gobierno cuando se quieren referir al ejército o a la marina, y le llaman la maña cuando se quieren referir al crimen organizado. Quien maneja toda esa zona es la familia michoacana. La familia michoacana que estaba en Guerrero, una vez que empezaron los operativos, efectivamente empezó el llamado efecto cucaracha y se pasaron al Estado de México, ¿sí? De acuerdo con los pobladores con los que estuvimos platicando, esa noche, ese día, el día 30 fue domingo, estuvieron los jóvenes platicando, iba con ellos el comandante, ¿no?, quien estaba a cargo del grupo, y nos relatan los pobladores que estaban dos muchachitas entre 16 y 18 años con ellos, y Erika, quien falleció, estaba en una de las camionetas con algunos otros muchachos. Los jóvenes les habían dado el día libre y únicamente compraron, en uno de los lugares de ahí de la tienda, compraron únicamente refrescos, sodas, y solamente uno compró alcohol, compró un six de cerveza. Quien estaba al frente se quedó por ahí cerca del lugar. Eso fue el domingo. En la madrugada, a las 4 de la mañana, también pudimos hablar con la gente que vive lo más cercana a la bodega, ¿sí?, y nos narró que primero a las 4 de la mañana escucharon muchos tiros, ¿sí?, muy seguiditos. Después hubo tiros espaciados y luego volvió a haber otros tiros espaciados. Estamos hablando que esto sucedió entre las 4 y las 5:30 de la mañana, que es cuando esta familia decide abandonar el lugar por temor a que las personas pudieran ingresar a sus viviendas y que luego el ejército fuera a buscarlos, el gobierno, como ellos les llaman, e hiciera destrozos. Aún no se sabe qué fue lo que sucedió realmente, ¿sí? Pero mire, si usted va a la bodega, es una bodega para almacenar grano, está totalmente abierta. Haga de cuenta que hay un arco aquí, es en la bodega, está el arco, y del lado derecho y del lado izquierdo hay como dos cuartitos, ¿sí? En el cuartito que lleva al poblado de San Pedro, ¿sí?, porque ahí empieza el poblado, ahí había, de acuerdo con las versiones, había uno de los muchachos, ¿sí?, era el vigía. Si usted ve, y del otro lado, que es para irse a Arcelia, ¿sí?, que está a 30 minutos de distancia, una pequeña guarnición del ejército, de acuerdo con las versiones, ellos habrían venido en esta dirección, ¿sí?, y aquí donde está este muchacho, donde está este cuartito, usted puede observar los disparos, ¿sí? Nada más hubo 48 disparos, ¿eh? Y hay disparos que su trayectoria es inclinada, la trayectoria, y también hay otra trayectoria como si hubieran venido del otro lado, también es inclinada. Vamos a seguir platicando de cómo estuvo todo este enfrentamiento según versiones de los propios pobladores. Quédese con nosotros.
1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. A ver, le decía, para que podamos entender, haga de cuenta que aquí arriba de mí hay un arco, esta es la bodega, aquí y aquí, en estos dos lados hay dos cuartos. Hacia acá se va hacia San Pedro, el poblado, y hacia acá se va hacia Arcelia, hacia Guerrero, donde colinda Tlatlaya con Guerrero. Acá hay a media hora una guarnición del 102 Batallón. Y aquí, donde está este cuarto de la bodega, estaba un vigía, según nos narraron algunos de los pobladores. Al venir de este lado un convoy del ejército, ¿sí?, que nada más eran 8, según nos comentaron, nada más eran 8, balearon a este muchacho por eso, y es el primero que cae, por eso es que los balazos que hay en esta pared, ¿sí?, están inclinados, porque vienen de aquel lado. Mire, por ahí hay una imagen que aparece en la revista Proceso. Esa es la imagen, la parte blanca que se ve, ¿sí?, ese sería el lado de donde vendrían, es el cuarto, y es el lado de donde vendría el ejército, ¿sí?, y del lado, en la parte de enfrente, donde está la pared, ahí hay cerca de 10 disparos que entran directamente, entran en horizontal, totalmente, ¿sí? Los otros disparos que le digo entran de manera inclinada. Ahí donde están los muchachos, este par de jóvenes que se ven ahí, es también muy cerca de donde están los 10 disparos. A ver, pásenme otra fotografía, por favor. Hay otra más de la revista Proceso, ¿sí? Bueno, no es esa, hay otra más, donde viene justamente la bodega y las viudas. Donde están las viudas es en el número, es esa exactamente. Mire, la señora que está con las dos fotografías, ¿sí?, ella tiene en su mano derecha la fotografía de su hijo, ¿sí?, y del lado izquierdo está su yerno se llama Lucio. Él vivía en la sierra, ¿sí?, y él conoció, en la sierra es muy común que de la sierra bajaban al poblado, a la cabecera municipal Arcelia, y ahí conoce a José Guadalupe, que es el hijo de la señora se llama Emma, y usted puede ver la casa es de lámina, allá atrás se ve un patito, ¿sí?, y la casa es las paredes son de lámina, el techo de esta casa es de cartón con brea, ¿sí? Ese día que fuimos había llovido mucho, ¿sí?, y la señora nos estuvo contando cómo toda la noche estuvieron sacando el agua porque el piso es de tierra, ¿sí? Ese poblado se llama La Montaña, está cerca de la cabecera municipal de Arcelia. Así vive la mayoría de la gente, así vivían la mayoría de los muchachos que murieron ese día 30 de junio, ¿sí? Este muchacho, el más guapetón, que usted vio del lado izquierdo, él acostumbraba a ir a jugar pelota
al poblado de Arcelia, y ahí conoció a José Guadalupe, quien a su vez le presentó a su hermanita, que en ese año tenía 13 años, ¿sí? Duraron un año de novios, y luego usted va a ver la fotografía que está en la otra esquina, ¿sí? En esa fotografía, ese es dentro de la bodega, ¿sí? La muchachita de rosa que trae un chongo en la cabeza y de la cual se borraron las caritas, puesto que son menores de edad, ella tiene 14 años y es la viuda de Lucio. Luego sigue el muchacho que está en medio, es el comisario, fue electo la autoridad de la montaña. Sigue la señora Emma, que es la mamá de José Guadalupe, una persona, un muchacho que trabajaba, entró a trabajar apenas en noviembre del año pasado en la bodega Aurrerá, pudimos ver su credencial, ¿sí? Y 15 días antes de que ocurriera la masacre, ahí en ese mismo lugar en la bodega, este muchacho desapareció, lo estuvieron buscando, ¿sí? Y luego desapareció 8 días antes de la masacre, desapareció el esposo de la niña que le digo, de la de Chonguito de Rosa, desapareció también el muchacho 8 días antes. La señora mayor que se ve de blusa blanca es la señora Hilaria. Esta señora tiene 75 años, vende tamales, ella los hace y ahorita nada más se quedó con su hija, ¿sí? Porque su hija, que a su vez tenía 2 hijos, ellos 2 murieron ese día en la bodega. Las 2 muchachitas que están al costado son las esposas de los 2 jóvenes, de los cuales la señora Hilaria es la abuelita. Bueno, uno de los muchachos de estas hermanas, estas 2 muchachitas que se ven a un costado, ellas son hermanas, ¿sí? También sus rostros aparecen borrados porque son menores de edad. Estas 2 muchachitas estaban casadas con Marco Antonio Salgado Burgos, ¿sí? Y con el hermano de esta, con Juan José, ¿sí? Uno de ellos, de estos hermanos, de los Salgado Burgos, fue levantado en diciembre, según nos narró la esposa, la novela Esposa. Fue levantado en diciembre del año pasado, perdón. Después nos narró que hubo un operativo donde fue el gobierno, es decir, fue el ejército, donde se encontraba su esposo. Él aprovechó, huyó y llegó nuevamente a la casa de ella y le pidió que salieran, que se fueran, que huyeran. Estas 2 parejas, estas 2 muchachas tienen hijos, ¿sí? Entonces uno de ellos le pidió que se fueran porque a él lo había secuestrado la maña y lo estaba obligando a trabajar con ellos. Todas las entrevistadas no pudieron precisar para quién trabajaban o quién era la maña, qué grupo, qué cártel o qué grupo de crimen organizado eran, pero los pobladores nos dijeron que se trataba de la familia. Este muchacho, le digo, uno de los hermanos Salgado Burgos, fue secuestrado en noviembre. Cuando se da un operativo, logra huir, regresa a su casa y nada más se queda 4 o 8 días, no recuerdo ahorita muy bien, porque nuevamente al ir a la tienda, según narró su esposa, es interceptado por un comando y vuelve a ser llevado a la montaña. El otro muchacho, su hermano, también fue secuestrado, ¿sí? Tenía 3 años trabajando de dependiente en una refaccionaria de nombre Elder, ¿sí? En esa refaccionaria, un día que iba saliendo el muchacho, también fue levantado por un comando armado. Es decir, los muchachos desaparecieron. El hijo de doña Emma, la señora que está viendo usted ahí, que trabajaba en Aurrerá, también fue levantado. Dice que a los 5 días de que desapareció, fueron a la Aurrerá y le dijeron que ya tenía 5 días que no se presentaba y que ellos habían visto que fue levantado por un comando, ¿sí? Es decir, o vas por tu propio pie. Tienes 3 opciones en esas zonas tan pobres. O te vas a la milpa, ¿sí? A trabajar, lo cual combinas con tu trabajo de dependiente en una refaccionaria, en la bodega Aurrerá, en alguna de las tiendas que pudieran ser grandes. Arcelia es un municipio muy pequeño.
La otra opción es que te vayas por voto propio, por mutuo propio, ¿sí? Te vayas con el crimen organizado, desees trabajar con ellos. Y la tercera es que no quieras trabajar con ellos, pero te levanten, ¿sí? Entonces es a fuerza. Finalmente, la opción más redituable para los jóvenes es irse con la maña. ¿Y esto de qué es producto? De la pobreza, de la falta de programas sociales, de la falta de educación, de la falta de municipios que no tienen un desarrollo, que no hay, mire, lo que sí hay ahí es un colegio de bachilleres, hay una primaria, ¿sí? Otro de los muchachos, y que ya lo mencionamos en la revista Proceso, pero otro de los muchachos que falleció en esa bodega, era un joven de 15 años que vivía en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca, un poblado muy cerca a Arcelia, a la cabecera, ¿sí? Pero el muchacho era discapacitado, tenía retraso mental. No sabemos cómo fue que terminó en esa bodega, si la maña se lo llevó, pero hablando con pobladores de aquella localidad, de aquellas localidades, nos dijeron que era un joven que tenía retraso mental. Usted dígame cómo es posible que el ejército haya matado, porque sí hubo un primer enfrentamiento, ¿sí? O por lo menos hubo un primer ataque donde el ejército mata a este muchacho que le digo que estaba de vigía. Los demás disparos son totalmente directos, ¿sí? Y de acuerdo a las versiones, fueron disparos huecos, es decir, que estaba muy cerca de la persona a quien mataron. La otra muchachita, Erika, que es la que está con ellos y fallece, también es del poblado de Arcelia, es hija de un maestro y su madre fue la que narró que todavía, después de haber sido herida, los militares la remataron. Vamos a seguir contando parte de esta historia en el siguiente corte. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Bueno, esta presunta ejecución ha sido uno de los casos que Estados Unidos ha agarrado y la podemos concatenar con la violación a los derechos humanos, con lo sucedido, como lo dije en un principio, con Iguala. La Escuela Normal de Ayotzinapa, el día 26 estaban los muchachos haciendo un boteo y después del boteo ellos pretendían venir a celebrar a la Ciudad de México el 2 de octubre, la marcha que se da por la masacre del 68 de estudiantes, y terminaron ellos masacrados. Ese día, ya todos lo sabemos, murieron 3 jóvenes, un taxista y una mujer que iba por ahí caminando. Pero lo terrorífico de este caso fue que días después apareció un muchacho estudiante de Ayotzinapa desollado de su cara, y también tampoco tenía los ojos. Otros muchachos desaparecieron y presuntamente aparecieron sus cuerpos en unas fosas. Fueron encontradas primero 4 fosas y recientemente unas fosas más donde había más de 20 cuerpos en una y 17 cuerpos en la segunda etapa de fosas. Cuerpos que fueron calcinados, que fueron jóvenes que fueron ejecutados y después quemados. No se sabe aún si son los muchachos, pero de acuerdo a las detenciones que hizo la Procuraduría General de la República, estas detenciones fueron justamente estos personajes quienes les dijeron que los jóvenes estaban en estas fosas y que los habían ejecutado. La ruta del trasiego de la droga es, ya lo dije, Michoacán, Guerrero, Estado de México. Existen 4 cárteles que se están disputando la zona, ¿sí? Y en uno de los cárteles se supone que son los llamados Guerreros Unidos, ¿sí? Y para lo cual trabajaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Los muchachos fueron detenidos en Iguala. Los muchachos fueron levantados en Iguala y fueron asesinados algunos en Iguala. José Luis Abarca es un personaje que primero vendía sombreros y después de la noche a la mañana, 2008 a la fecha, se convirtió en un gran vendedor de oro ahí en Iguala. Él está casado con María de los Ángeles Pineda Villa. Los Pineda Villa son 4 hermanos, de los cuales 2 fueron ejecutados en el 2010 en Cuernavaca por órdenes de los Beltrán Leiva, porque ellos trabajaban para los Beltrán Leiva y presuntamente había habido una traición y por eso es que los ejecutan. Incluso aparecen con cartulinas donde se dice que por traidores es que los mataron. Quedó un hermano, Salomón Pineda Villa. Él era el jefe de la plaza de una de las células de los Beltrán Leiva, justamente en Iguala, ¿sí? Y su hermana es la esposa del presidente municipal de Iguala. Por eso se dice que el presidente municipal está vinculado con el crimen organizado, con Guerreros Unidos, uno de los cárteles que se disputa la plaza en todo ese corredor del trasiego de la droga. José Luis Abarca llegó por el PRD. El PRD cometió traición a sus propios principios. Recuerde usted que el PRD, cuando nace, ¿sí? Nace con
varios muertos que se le atribuyen al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Nace con el sello de la muerte. Ellos ponían los muertos, decían, ¿no? Y esta fue la bandera con la cual el PRD dijo que encauzaba, abanderaba las causas más nobles, defendía a los pobres, a los perseguidos, a los perseguidos políticos, ¿sí? Y terminó poniendo en algunas presidencias municipales a gente vinculada con el crimen organizado que terminaron ejecutando a los más pobres. Mire, uno de los requisitos prácticamente para pasar a formar parte de la normal de Ayotzinapa es ser pobre, ¿sí? Recuerde usted que Guerrero fue, aquí en México ha sido la cuna de los guerrilleros. Recordará usted Lucio Cabañas, de la época de los 60s, la década de los 60s. Esta zona totalmente deprimida, zonas de hecho el poblado de mayor, el municipio, la zona de más pobreza en el país está en Guerrero, ¿sí? Toda esta zona, los muchachos que no se quieren ir ni con la maña, ni se quieren ir de dependientes a ganar un salario mínimo, ni se quieren ir a trabajar a la milpa, optan por irse justamente a la escuela normal rural y luego ellos, a su vez, empiezan a educar a su propia gente. Son muchachos muy combativos con un desarrollo político muy avanzado porque justamente ellos viven todas todo lo que tiene que ver con la pobreza, lo que se deriva de la pobreza. Estos muchachos fueron masacrados presuntamente por órdenes del presidente municipal. Existe una versión, ya sabe que en estos temas está la versión oficial y la que te cuentan los ciudadanos cuando uno va a reportear por allá. Una de las versiones es que estos muchachos cada vez que hacían boteo, cada vez que hacían, que robaban, entraban a alguna tienda a robar víveres o lo que fuera, generaban problemas porque entonces la Policía Federal iba a tratar de ponerles un alto. Esto que provocaba a su vez que Guerreros Unidos, el cártel o el grupo delictivo que trabaja ahí en Iguala, no pudiera desplazarse libremente. Ya les había advertido supuestamente el presidente municipal José Luis Abarca que la próxima vez que acudieran a Iguala, pues iba a actuar en contra de ellos. Esa es una versión. La otra versión es que justamente ese día estaba dando el informe la presidenta del DIF, es decir, la primera dama de Iguala, la esposa del señor José Luis Abarca, la señora María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los lugartenientes de los Beltrán Leiva y que después conformaron el grupo Guerreros Unidos. Ella estaba dando su informe del DIF y los muchachos habrían supuestamente robado bolsas de algunas de las personas que estaban ahí, algunas de las mujeres. Esto molestó a la señora y le habría ordenado a su hermanito Salomón Pineda Villa que actuara en contra de los muchachos. Salomón Pineda Villa, por cierto, fue detenido, que era el último de los hermanos, vivo, varón, pues, fue detenido la semana pasada en Cuernavaca, en una casa de seguridad que ellos tenían, y la señora María de los Ángeles Pineda Villa se encuentra prófuga junto con su esposo José Luis Abarca, que también lo están incriminando por el asesinato de un líder social el año pasado también del PRD y que es de otra corriente. Hay que recordar que José Luis Abarca forma parte de la corriente política Nueva Izquierda, esta corriente que ha pervertido, dicen algunos, al Partido de la Revolución Democrática, todo en pos del gobierno. Bueno, esto es todo lo que podemos hablar en esta ocasión del caso Ayotzinapa y del caso de la famosa bodega de Tlatlaya. No hay que olvidar que esto ya está siendo catalogado a nivel internacional como crimen de lesa humanidad. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando una persona es desaparecida en connivencia o la participación del Estado, de las autoridades. De ahí que se habla de un crimen de lesa humanidad que a su vez deriva en genocidio. Hay un reclamo a nivel internacional ya de que esto se esclarezca y la población está sumamente deprimida en el país, pero lo más curioso, ¿sabe qué es? Que lo que es Chilpancingo, Iguala,
hablan de manera despectiva de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Los ayotzinapos le llaman, y muchos justifican que los hayan matado. Y mire, podrán hacer los muchachos desmanes y podrán otros aliarse con el crimen organizado, pero no se vale quitarle la vida a nadie, sea integrantes del crimen organizado, de la policía o civil. En un país democrático esto no puede suceder. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos ya. Se nos acabó el tiempo. Por favor, lea la revista Proceso. Aquí viene el caso de cómo se vinculó el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien no hay que olvidar que fue el gobernador suplente después de que Figueroa fue destituido por la masacre de Aguas Blancas también en Guerrero. Él llegó con las manos manchadas de sangre y hoy parece ser que se va a ir con las manos manchadas de sangre. El próximo año hay elecciones y todo parece indicar que lo único que le interesa al PRD es mantener el gobierno. Y en lugar de pedir la destitución de su gobernador, un priista de hueso colorado, ¿sí?, está tratando de condicionar la salida del gobernador de Guerrero por la salida del gobernador del Estado de México por el caso Tlatlaya. Nos vamos, hasta luego, buenas noches.